Ahora, como invitados especiales en esta tarde, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Tatiana y Pablo Fonseca. Un fuerte aplauso para ellos. Bienvenidos a este podcast. Esperamos que se sientan muy bienvenidos. Muchísimas gracias por compartir acá con nosotros y con el ministerio. Hoy vamos a hablar pues del ministerio Rehoboth, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar acá nuevamente. Y vamos a empezar con una primer pregunta y esta va dirigida para Tati. Tati, cuéntenos cómo nació Rehoboth. ¿Qué quiere decir ese nombre? Buenas tardes, sean todos muy bienvenidos. Es un privilegio, un honor estar hoy aquí con ustedes. El nombre Rehoboth nació del corazón del Señor hace unos 4 años. Estaba ahí en el corazón del Señor, nos lo confirmó por medio de una palabra profética de la comunidad de Los Olivos, los hermanos de Coronado, que muchas veces han venido acá a ministrar a cada uno de ustedes y yo sé que los ha bendecido. Y estábamos planeando una actividad, ni por la mente estaba ahí en nuestros corazones rumiando, ¿verdad? Hacer una transición en este ministerio. Y en medio de la reunión con estos hermanos, el Señor habló de una palabra profética y nos confirmó que Él quería hacer cosas nuevas con este ministerio, que quería hacer fructíferos a los jóvenes que venían, porque estábamos pasando como en una etapa de estancamiento, por decirlo así, hermanos, y el Señor habló de una manera maravillosa, confirmando a nuestros corazones. Se mantuvo ahí la palabra profética, estuvimos mucho en oración, hasta que se dio el traer esta nueva identidad para este ministerio de jóvenes. Este nombre Rehoboth significa lugares amplios y espaciosos. Espiritualmente, esta palabra Rehoboth, hermanos, es como traer un descanso a las almas de cada uno de ustedes, porque así como vieron en esa historia, había mucha contienda, ¿verdad? Quizá pasó mucha contienda, pleitos, y tal vez ustedes en sus vidas pasan así, con situaciones, con pleitos, con contiendas, con ustedes mismos, con el mundo, con las personas a su alrededor, con sus familias. Pero este ministerio de jóvenes el Señor lo ha regalado como un oasis para cada uno de ustedes, para que aquí encuentren un refugio, para que aquí se encuentren en paz, para que aquí el Señor renueve sus vidas y los hagan así, sus vidas sean amplias, sean espaciosas, sean fructíferas. Si han estado secos, si han estado buscando, el Señor trae la respuesta a cada uno de ustedes, cada sábado que se ministra la palabra del Señor. Y yo sé que ha sido de mucha bendición y que este ministerio ha crecido porque así el Señor lo ha querido y ustedes han sido parte de ese crecimiento y esa semilla que se ha ido sembrando a través de estos 4 años. Bueno, Tati, muchísimas gracias por la respuesta, bastante interesante y profundo. Ahora quiero hacer un paréntesis antes de continuar. Recuerden que el compañero de la persona que está hablando puede hacer un mini comentario al final, si quiere, de 1 o 2 minutos, como para añadirle algo a lo que la persona dijo. Ahora, esa pregunta es para Pablo Fonseca y dice así: ¿en qué se basaron para elegir ese nombre? ¿Hay algún versículo relacionado? ¿Ustedes creen que hay un versículo relacionado? Piensen, yes o no. Bueno, sí hay un versículo relacionado. Está en Génesis 26, por ahí, no, 22. Entonces, ustedes pueden preguntar, ok, ¿por qué nosotros estamos en el 2026 y nosotros estamos agarrando un libro de hace tiempo? Pues la verdad es que la Biblia es el que tiene que guiarnos a todo lo que nosotros hagamos. Nosotros podemos tener mucho conocimiento, podemos tener ideas súper chivas, nombres cualquier significado que sea para nosotros carga, lógica, ciencia, pero si nuestra vida como tal y nuestra dirección no se basa sobre la Biblia, no va a tener una dirección clara, no va a ser Dios. Al final la palabra fue inspirada por Dios, entonces sí, viene desde un versículo y ese versículo al final lo que a nosotros nos ayuda es entender eso, que podemos vivir una vida súper conflictiva, pero Dios es el que siempre va a ir abriendo esas puertas.
ese ensanchamiento de esos lugares amplios, significa que cuando nosotros llegamos a Dios, todo ese desmadre que nos pasaba en nuestra vida se va. Y nosotros llegamos a un lugar amplio donde podemos ser libres. ¿Libres de qué? Demasiadas cosas. De todo lo que uno diga, yo no puedo salir de esto, Dios nos ayuda a salir. Entonces, claro que sí, viene un versículo muy chiva y de ahí es donde viene Rehoboth. Wow, no, súper bueno. Y de paso, cuéntenos un poquito, Pablo, ¿cómo es que se trabaja en ese ministerio? ¿Cuál es la forma de trabajo? Ok, primero que todo, nosotros trabajamos para Dios. Todo lo que nosotros hagamos, dice la palabra de Dios, que es de Él, para Él y por Él. Entonces, nosotros trabajamos, sí, fuertemente, físicamente, pero hay una ayuda que es espiritual. Entonces, la forma como nosotros trabajamos es dedicando nuestra vida primero a Dios, como personas, porque uno puede hacer lo que uno quiera, uno puede tener una profesión, yo soy ingeniero, Isaac es administrador, ustedes pueden estar estudiando lo que sea, pero uno trabaja también para Dios, y trabajar para Dios es dándole tiempo, y lo que nosotros dedicamos es tiempo y disposición. Trabajamos de una forma de que el tiempo que le dedicamos al ministerio es para glorificar a Dios primero, y segundo, cuando uno glorifica a Dios, Dios a usted le devuelve muchas cosas. ¿Qué cosas a usted Dios le puede devolver? Paz, tranquilidad, porque cuando nosotros trabajamos para Dios, esforzamos para Dios, Dios nos devuelve cosas que son demasiado chivas. Entonces este ministerio trabaja primeramente poniendo a Dios en su dirección, y trabajamos también de una forma consciente, de una forma real. No hacemos actividades por hacer actividades para que ustedes se sienten ahí felices y ya. Hacemos cosas para agradecer y que Dios sea primeramente glorificado a todo. Entonces nosotros trabajamos de todas las formas posibles para agradar primero a Dios y luego agradar al hombre. Y hay una cosa chivísima que dice que uno tiene que confiar siempre primeramente en Dios y no en los hombres. Nosotros confiamos obviamente en Dios mucho y entregamos nuestra vida a trabajar de una forma completamente honesta, porque la palabra de Dios dice que Él honra a los que a Él honran. Entonces, así es como nosotros trabajamos. Ok, Pablo, muchísimas gracias por la respuesta. Ahora pasando a Tati, le tenemos esta pregunta que dice: ¿cómo ha cambiado Rehoboth desde sus inicios hasta hoy? ¿Y cómo lo verían de aquí a 5 años? Bueno, este ministerio ha cambiado demasiado, ha evolucionado de una forma hermosa, gracias al Señor. Nosotros recordamos que la primera vez que iniciamos este culto, chicos, aquí habían 12 personas contando al equipo. Entonces imagínense, habían como 7 personas que estaban nada más llegando al ministerio de jóvenes. Pero nosotros, como decía Pablo, nuestra base es confiar en el Señor, en lo que nos había dicho, que este iba a ser un lugar fructífero, amplio, donde iba a haber crecimiento. Y todos sabemos que el cuerpo de Cristo somos todos, y el cuerpo es un organismo vivo, y si es un organismo que es vivo y que está sano, tiene que crecer. Eso es lo mayor que hemos visto, el cambio en este ministerio, que de esos 12, vean alrededor, y hoy falta un montón de gente. Hoy por hoy este ministerio más o menos se comprende de unas 30 a 35 personas, de 12 que comenzamos confiando en la suficiencia de la palabra, en que el Señor era el que iba delante de nosotros, en el que Él es el que nos iba a hacer crecer. Eso es lo mayor cambio que hemos visto en este ministerio en estos 4 años. Y de aquí a 5 años, chicos, nuestra visión es ver a cada uno de ustedes creciendo. Nosotros hemos visto cómo muchos de ustedes que eran muy temerosos, que no hablaban, cómo el Señor ha ido transformando las vidas de muchos de ustedes, cómo el Señor los ha usado. Y nosotros esperamos en el Señor de aquí a 5 años ver a ustedes siendo maestros de la palabra, que no tengan temor de discipular personas, que el Señor sí les ha dado un llamado, que yo sé que cada uno de ustedes tiene un llamado, estén ejerciendo ese llamado, que ustedes tienen que tener en su pensamiento y en su corazón, de que ustedes tienen que ser un ejemplo, un pilar para la generación que viene detrás, y que ustedes son los que siempre van a ir llevando esa luz a los demás chicos que están detrás de ustedes. Muchos de aquí son de esta congregación, y los domingos cuando dicen pasen los niños a la escuelita, ustedes ven el montón
de chicos que pasan a la escuelita, como 20, 25 salen corriendo. Entonces su mirada tiene que estar primeramente en el Señor y en ellos, de saber que ustedes, chicos, sus vidas tienen que reflejar verdaderamente a Cristo. Y este ministerio, eso es lo que desea, por medio de la palabra, que ustedes sean edificados y pongan sus dones, sus talentos al servicio del Señor. Y como decía Pablo, muchos de ustedes ahorita van a ser profesionales y su profesión tiene que ser para glorificar y honrar al Señor. Entonces es lo que nosotros esperamos con este ministerio, ver ese crecimiento tanto espiritual como personal en cada uno de ustedes, pero siempre acordándose que el pilar de sus corazones, que es lo que siempre se ha querido plasmar, chicos, es que el Señor sea el centro y que Él es el que nos bendice, Él es el que abre puertas, y si lo tenemos de primero en nuestro corazón, todo va a salir bien. Qué bonito, porque ustedes han visto como ese desarrollo, ¿verdad?, en las personas, en los chicos que han estado, como de cuando van creciendo, y ese crecimiento espiritual, ¿verdad? Qué hermoso. Viene una pregunta para ir finalizando este bloque, y es para Pablo, y es, si tuviera que decir, Pablo, algún pilar que ha sostenido a este ministerio de Rehoboth durante todo este tiempo, ¿cuál sería? Ok, vamos a ver, para que me entiendan bien todos. Nosotros no podemos trabajar solos, y nosotros trabajamos con una palabra que se llama koinonía o comunidad, vean así. Nosotros como ministerio y como personas nos hemos centrado en este pilar de la iglesia. Al final, como Tati lo dijo, somos un cuerpo, y lo que dice Rehoboth es que uno tiene que ir ampliándose como un cuerpo vivo, vean así. Algo que una mata que no crece, una planta que no crece, y mejor echarla o botarla. Entonces nosotros, el pilar que nos hemos centrado son en trabajar en conjunto. ¿Y trabajamos en conjunto con qué? Uno, con los ancianos de la iglesia. Y si usted cree que ancianos de la iglesia es gente vieja, no, a pesar de que Tati y Alejandro sean ancianos de la iglesia, ¿ok? Los ancianos de la iglesia, ¿por qué nos basamos? Porque la palabra de Dios dice de que cuando hay una comunidad, una congregación, hay gente que tiene que guiar, tiene que tener un pastor, que nosotros tenemos un pastor y tenemos una pastora de jóvenes, pero también hay gente que tiene que apoyar, y esos que apoyan, ¿quiénes son? También un grupo de apoyo, que esos son como los ancianos, bueno, así. Entonces, uno de los pilares más chivas que nosotros nos hemos basado es hacer como una micro iglesia, a pesar de que todos somos la iglesia. Y lo más chiva de todo esto es que durante todo este tiempo ese pilar se ha mantenido, esa unión entre todos, y eso es lo que Dios también nos manda, que uno pueda tener conexión con el Padre, pero también conexión con las personas. Entonces los pilares más chivos de todos es la unión y la comunidad que hemos podido ir creciendo. Eso es. Excelente, muchas gracias a los dos por darles a los del público una pincelada de todo lo que es este hermoso ministerio. Y ahora le voy a pedir a los encargados de lo que sería la dinámica para pasar y comenzar, por favor. Pueden tomar asiento, y un fuerte aplauso para los participantes. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Ahora, entrando a lo que es el bloque 2, este va a tratar sobre los pilares, y invitamos a Alejandro e Isaac Fonseca para que entren y podamos empezar, por favor. Un fuerte aplauso. Bienvenidos, gracias por estar acá. Tenemos a Alejandro y Isaac Fonseca acá con nosotros. Es un honor que estén en este podcast con nosotros. Gracias. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar acá. Vamos a empezar ahora con lo que serían las preguntas, y la primera pregunta sería para Alejandro. Alejandro, ¿qué es la obediencia desde una perspectiva cristiana? Un paréntesis, tienen ahí agüita y un chocolatito por cualquier cosa. Muchas gracias. No, primero que nada, buenas tardes. Me presento para los que no me conocen, veo caritas nuevas el día de hoy. Mi nombre, como ya dijeron los compañeros, es Alejandro. Tengo el privilegio, por la gracia de Dios, en este ministerio de ser el pastor de jóvenes, en este caso, de ser el pastor de jóvenes en este, no
No, después por... Es un privilegio de Dios y agradecerles a todos de antemano la perseverancia que han tenido durante todos estos años. Realmente la mayoría de ustedes han sido ovejas que se han dejado pastorear. Dice la palabra del Señor que las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen, y el pastor llama a cada oveja por su nombre, y eso es parte de la cultura que se desarrolla dentro de nuestro contexto. Entonces, cuando funcionan las cosas conforme a la palabra de Dios, quiere decir que se están llevando por un buen curso y vamos a llegar a un buen puerto. Y a los que están formando parte de nuestra familia el día de hoy, o los que se han venido integrando poco a poco, decirles que son bienvenidos en este lugar y que acá pueden encontrar siempre un refugio. Respondiendo a lo que es la pregunta que me hicieron con respecto al pilar de la obediencia, ¿qué es la obediencia desde una perspectiva bíblica? La obediencia desde una perspectiva bíblica en primera instancia es poder escuchar la voz de Dios independientemente de la forma o la manera en la que llegue a nuestros oídos, ya sea por medio de una predicación en una iglesia, de alguien que ustedes encuentren que está predicando la palabra o evangelizando en cualquier lugar, o por medio de un testimonio o un mensaje que ustedes lean. Es acatar, no solamente escuchar, sino acatar el consejo de Dios que se nos está dando a través de ese mensaje o a través de esa palabra, ya sea que se escuche o se lea. Por ejemplo, y partiendo desde nuestro contexto, tenemos un capítulo que le da contexto a todo lo que somos, a toda nuestra identidad como ministerio, que es el capítulo número 26 del Génesis. Por ejemplo, dice, hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Entonces Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelech, el rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra, yo estaré contigo y te bendeciré. Dice, entonces, es escuchar la voz de Dios, acatar su consejo inmediatamente con una obediencia, valga la redundancia, inmediata, a pesar de las circunstancias o a pesar de las adversidades que eso pueda conllevar. Por ejemplo, ese año en la tierra dice la palabra que hubo una gran hambre, y en Israel, en los tiempos bíblicos, cuando había una sequía o venía una hambruna, la gente acostumbraba a emigrar a Egipto, como en México, que la gente acostumbra a emigrar a Estados Unidos, como los nicaragüenses acostumbran a emigrar acá debido a las crisis que hay en sus países. Eso era lo que hacían los hebreos en ese tiempo. Venía una crisis, emigraban a Egipto. Pero el Señor se le apareció a Isaac y le dice: si a usted se le está ocurriendo, le está pasando por la cabeza irse a Egipto, no se vaya, quédese aquí, porque aquí es donde yo lo voy a bendecir a usted. Pero eso no es tan fácil como simplemente leerlo o imaginárselo o ver la representación excelente que hicieron los chiquillos hoy en el video. Los felicito, estuvo muy bonito y muy gracioso. Eso conlleva realmente creerle a Dios, y creerle a Dios no siempre es fácil, porque representaba para Isaac quedarse en la tierra de Israel, que iba a pasar hambre él, su esposa y sus hijos. Y cuando ustedes sean papás y mamás, se van a dar cuenta de que no va a ser tan fácil para ustedes exponer en un contexto donde van a estar sus familias, sus hijos, expuestos a hambruna o a cualquier situación en la que ellos se vayan a perjudicar. Decidió obedecer inmediatamente Isaac, y la obediencia siempre trae consecuencias positivas para nuestras vidas. Y leo para ustedes, dice que en el versículo 12 dice que Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1. Y el Señor lo bendijo, y Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta ser muy poderoso. Entonces, Isaac decidió, a pesar de seguir el consejo de Dios, y el consejo de Dios lo llevó a la bendición, porque en aquel año en la tierra hubo hambre, y cuando en la tierra hay hambre,
todos, absolutamente todos, se van a ver afectados por esa hambruna, pero el único que prosperó, que se enriqueció, fue Isaac debido a esa obediencia. Entonces, es mi visión de la obediencia desde una perspectiva bíblica. No, excelente, muchísimas gracias por la respuesta. Para algunos que tal vez no tengan como el contexto de esto, ¿verdad? Es importante saber que pues este ministerio está conformado por varios pilares, ¿verdad? Y que esos pilares pues son bíblicos, que son muy importantes y que al final de cuentas son lo que sostienen a este ministerio. Y entre esos pilares, ¿verdad? Tenemos la obediencia, como nos comentaba Alejandro, tenemos la resistencia, la perseverancia y la adoración, todos importantísimos. Entonces, hablando de estos pilares, Isaac, ¿qué es en sí la resistencia espiritual? ¿Qué podríamos decir de la resistencia? Bueno, muchas gracias. La pregunta está muy profunda y voy a intentar contestarla rápidamente. Todos en algún momento, aquí todos los que estamos, en algún momento respondieron al llamado de Dios, ¿sí o no? ¿Quién puede levantar la mano que respondió al llamado de Dios? ¿Qué es un llamado de Dios? Bueno, alguna vez el Señor lo estuvo llamando a usted. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Literalmente Dios está en el corazón suyo constantemente haciéndolo así, tocándolo. Pero en algún momento usted le puso atención y escuchó esa voz. Tal vez fue su amigo que lo invitó hoy, tal vez fue de su mamá, ¿verdad? Pero aquí hay un concepto importante. Fue Jesús el que estaba tocando esa puerta, no fue una religión, no fue los años de que me trajo mi mamá y mi papá a la iglesia, ¿verdad? Entonces, para ir un poco esquematizando bien esta respuesta que es muy profunda, hay que entender que usted atendió el llamado de Dios, pero trae consecuencias, como decía Alejandro. Primero usted obedeció y aceptó a Cristo en su corazón. ¿Quién ya aceptó a Cristo en su corazón? Aceptando a Cristo en el corazón, nos hacemos cristianos, no una religión, sino una relación con Jesús. Ya nos hacemos cristianos y podemos andar en la vida tranquilos. ¿Quiere decir que nos quitamos todos los problemas encima? No, ¿verdad? Pero para eso entonces, más bien a veces nos hacen burlas a nosotros los cristianos, ¿verdad? Y entonces hay que aguantar y soportar esas cosas. ¿A quiénes se han burlado de ustedes por ser cristianos o lo ven raro? En el colegio, en la U eso es terrible. Usted decir que es cristiano, usted es un alien ahí, eso es horrible. Pero para eso está la resistencia espiritual. ¿Qué es la resistencia espiritual? Bueno, es la capacidad que me da a mí el Espíritu Santo, que ya vive dentro de mí, para yo poder soportar todas las cuestiones que pasan en la vida, ya sean internas o externas. Pero dentro de esa perspectiva también hay que entender una cosa: hay una guerra espiritual. ¿Todos entienden qué es una guerra espiritual? Sí, bueno, ahí veo varios. ¿Quiénes no entienden qué es una guerra espiritual? Sinceros, ¿quiénes no entienden? Ok, entremos en eso. Para que haya una guerra, ¿qué tiene que haber para que haya una guerra? Bueno, dos bandos, ¿verdad? Un país que se mete en otro. ¿Qué más tiene que haber en una guerra? Quiero escucharlos. ¿Qué hay en una guerra? Balazos. ¿Qué hay más? Diferencias. Por aquí, ¿qué hay en las guerras? Soldados. Algo por qué pelear. ¿Qué más? Balazos, bombas, municiones. ¿Qué más? ¿Cómo? Trincheras. Madrigueras. Trincheras, ok. Ve, entonces en la guerra hay bandos, hay ataques y contraataques, ¿verdad? Entonces usted cuando acepta a Cristo, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Karen aceptó a Cristo en su corazón, se hizo soldada de Cristo, se hizo esclava con Cristo. Dice que puso su carne de nuevo también en la cruz con Cristo, se está crucificada juntamente con Cristo. Y ojalá que diga amén.
¿verdad? Está cubierta con la sangre de Cristo, pero eso quiere decir que ahora también tiene un llamado a pelear la guerra espiritual. Pero cuando usted pelea la guerra espiritual, ¿qué hay también? El enemigo lo quiere matar. En resumen, usted se metió en la guerra, usted es un soldado más, usted es un blanco fácil más. Y usted decide si va a ser un blanco fácil o a resistir. Por eso es la resistencia espiritual. Entonces, cuando hay una guerra espiritual, la guerra espiritual a veces decimos, bueno, es que estoy en la iglesia y se endemonió a alguien, ¿verdad? No, la guerra espiritual muchas veces es interna. Hay muchas personas que tal vez aquí que han tenido pensamientos suicidas, ¿verdad? Cosas así que son muy profundas, y para eso es la resistencia espiritual. La realidad es, muchachos, en resumen, el enemigo los quiere matar. Solo por ser cristianos el enemigo anda buscando en qué humillarlos. Pasó con Isaac, que estaba cavando pozos y todo prosperaba, estaba obedeciendo a Dios, pero tuvo que resistir a la envidia del resto, a que le llegaran y que le quitaran los pozos, a que le envidiaran el montón de ganado que tenía. Él tuvo que tener resistencia espiritual para soportar eso. Y no es solamente soportarlo, sino salir victorioso después de eso. Y la verdad es lo siguiente, también no estamos solos, Karen e Isaac, no estamos solos. También en las guerras tenemos casco, tenemos armadura, tenemos pistola. ¿Cómo se ve eso bíblicamente? Nos ponemos la armadura espiritual, ¿verdad, Alejandro? Nos ponemos la armadura espiritual. ¿Cuál es nuestra espada? La Biblia. Ajá. Nos ponemos todo eso espiritualmente, ¿para qué? Para resistir al diablo y no morir en el intento. O sea, seguir siendo jóvenes cristianos a pesar del montón de teorías y cosas que se nos vienen todos los días, todas las tonteras que salen en TikTok, que nos hacen dudar, pero para eso está la resistencia espiritual. ¿Cómo la practico? ¿Cómo la hago? ¿Verdad? ¿Cómo resisto? Orando, leyendo la palabra, eso me ilumina, me hace ser más fuerte. Dice la palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esa es la resistencia espiritual. No, es súper profundo, más de lo que uno podría pensar, ¿verdad? Uno dice, ¿qué es eso? ¿Verdad? Pero qué interesante. Y hablando de esos pilares, uno que a veces suena muy parecido, pero que no es exactamente lo mismo, es el tema de la perseverancia. Entonces, nos gustaría escuchar, Alejandro, qué es la perseverancia y digamos, qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que nos dice la palabra acerca de la perseverancia. Bueno, como usted misma lo decía, Karencita, la perseverancia tiene una relación demasiado estrecha o demasiado íntima con lo que es la resistencia. Añadiéndole un poquito más a lo que decía Isaac, cuando hablamos de resistencia, estamos hablando bíblicamente también de que tenemos que resistir a un enemigo. Espiritualmente hablando, los cristianos necesitamos o tenemos que resistir a tres enemigos que los componen: la carne, Satanás y el mundo. Esos son los tres enemigos o los tres adversarios a los que tienen que enfrentar o nos tenemos que enfrentar nosotros como cristianos, ¿cierto? En el contexto del Génesis 26, ese enemigo espiritual que se representa en la vida de Isaac, pues son los filisteos. Fueron los que le hicieron la vida imposible a Isaac, los que le tuvieron envidia, ¿verdad? Y ahí fue donde le dijo Dios que se tenía que quedar. En nuestro contexto, nosotros vivimos dentro de un mundo que está altamente influenciado por Satanás, donde gobierna lo que es la cultura, y la educación, y nos influyen. Y ahí es donde Dios nos tiene puestos en este planeta Tierra, donde nosotros también tenemos que resistir a esos tres enemigos, como resistió Isaac sus enemigos en la tierra de Israel. Ahora, para poder hacerle resistencia a estos tres enemigos, tenemos que perseverar. ¿En qué perseveró Isaac? No solamente resistiendo a sus enemigos, a esos enemigos que le hacían la vida imposible a él, sino que perseveró a pesar de. Por ejemplo,
Fácilmente Isaac cavó por lo menos 4 pozos artesanales en el desierto. Y cavar un pozo artesanal hoy por hoy es muy fácil porque lo hace una máquina. Y aún así duran. Ese pozo artesanal que hay en su casa, Caterín, ¿lo hizo una máquina? No, fue hecho con pala. Ajá. No, hombre. Ok, ¿y cuántos metros de profundidad tiene, Dani? 18, 19 metros. Y ya llegaron al agua. Sí, ok. 20 metros a pura máquina no es fácil, ¿verdad? Imagínense en hacer eso en el desierto, ¿verdad? Sin palas, porque cuando eso no habían palas, o por lo menos tan sofisticadas como las tenemos ahora, ¿verdad? Y no solamente Isaac tuvo que hacer un pozo, se nos habla de por lo menos aproximadamente 4 o 5 pozos que sepamos, que la Biblia nos relata, ¿verdad? Fácilmente Isaac se pudo haber rendido desde que le taparon el primer pozo, pero él decidió perseverar. Y voy a leer para ustedes acá, dice: Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1, bueno, y el Señor lo bendijo, ¿verdad? Dice: todos los pozos que los siervos de Abraham, su padre, habían cavado en los días de su padre, ¿verdad? Los filisteos los cegaron llenándolos de tierra, dice. Entonces Abimelech dijo a Isaac: vete de aquí porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso él llamó al pozo Esec, porque habían reñido con él. Cavaron otro pozo y también riñeron, y por eso lo llamó Sidna. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo y no riñeron por él. Entonces por eso lo llamó Rehobot, porque dijo: al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. Y seguimos la lectura más adelante, se vuelven a marchar de ahí y vuelven a abrir otro pozo. Entonces eso es la perseverancia. Eso es la perseverancia. Poder seguir a pesar de la resistencia. Dice que, aquí me encontré un concepto de perseverancia que me gustó bastante y lo voy a leer para ustedes. Dice que es la capacidad de mantener el esfuerzo, la disciplina y la determinación hasta alcanzar una meta. Nosotros los cristianos tenemos una meta, que es alcanzar la meta gloriosa. Y para eso nosotros tenemos que perseverar día con día. Esa doctrina, teológicamente hablando, se llama la perseverancia de los santos. Los santos perseveran porque el Espíritu Santo los capacita para que perseveren, y por ende la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso tenemos que estar seguros de que el Espíritu Santo en nuestra vida esté presente, y no solamente presente, sino que esté vivo. Y nosotros en esa perseverancia, buscando todos los días la presencia del Señor, somos los que vamos a ocasionar que esa llama se mantenga. Dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento que hay que ir por el que los que iban por leña todos los días en la mañana para mantener el fuego del altar donde se adoraba al Señor vigente día y noche. Espiritualmente hablando, en nuestro contexto hoy por hoy, nosotros tenemos que ir por esa leña espiritual que es la oración, que es el congregarnos, que es leer su palabra. Son los medios de la gracia que Dios nos da para que nosotros día con día nos podamos acercar a Él y nos podamos mantener en esa perseverancia. Muchas gracias a los dos por esas respuestas tan importantes, que no solamente son importantes por el hecho de saberlas, sino porque así también aprendemos a perseverar en las cosas de Cristo. Y también qué interesante como las personas antes tenían no solamente esos desafíos mentales, sino también físicos, como Abraham, que él estuvo cavando todos estos pozos y que tú no solamente tuvo que luchar en la parte mental, sino también en la física. Imagínense nosotros que tuvimos que hacer ese para el video. Sí, es un gran ejemplo. Ahora, yéndonos por un pilar un poco más parecido, que va también enlazado para Isaac Fonseca, la pregunta sería: ¿qué es la adoración y cuál es su propósito? La adoración. Adoración. La adoración. Bien, siguiendo la historia, yo no sé si me pueden proyectar ahí el verso. Ya Isaac llega
¿verdad? Lo culminante de la historia de los pozos, y me parece que es en el verso 23, no sé si lo pueden proyectar rápidamente para leer. Sigue el 24, dice, y se le apareció Jehová aquella noche y dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas porque yo estoy contigo, y bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Sigan. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac otro pozo. Vean qué interesante. Isaac sigue obedeciendo a Dios, ¿verdad? Responde a qué? En obediencia, resiste la envidia de la gente, persiste a pesar de. ¿Y cuál es su respuesta? Hacer un altar de adoración. Y muchas veces nosotros como cristianos en nuestra actualidad resistimos, persistimos, pero a veces hay queja, ¿verdad? Y la adoración es una respuesta del cristiano hacia la gracia de Dios. Esa es la adoración. ¿Qué es? Reconocer a Dios y darle el lugar que Él se merece. En resumen, eso es la adoración. Muchas veces el cristiano que ya es viejo dentro de la iglesia piensa que la adoración es el tiempo que hay música dentro del culto, pero eso es una manera irresponsable de cerrar la adoración, porque la adoración no depende de la música. La adoración como tal es una respuesta a la gracia, a las misericordias, a todas las cosas que nos da Dios todos los días, el hecho de respirar. Entonces, muchas veces en nuestra vida tenemos, aparte de, ¿verdad? De todo lo que hacemos, tenemos a veces, bueno, lo más importante de mi vida es mis papás, mi novio, mi novia, luego los estudios, el trabajo y así. Pero lo que pretende la adoración es que el cristiano por sí solo, no por obligación, ponga al Señor como primer lugar. Y cuando usted pone al Señor como primer lugar bíblicamente, el resto de cosas van a salir bien. Y la adoración también produce un corazón grato, o sea, un corazón que es agradecido con los demás. También la adoración produce en el cristiano una vida de carácter santo. O sea, que usted anda caminando en la vida con el Espíritu Santo, sabiendo que todo lo hace de buena forma, no por obligación. De hecho, las buenas acciones y las buenas obras se entienden que eso no nos salva, pero sino que más bien en el cristiano eso produce la adoración, que surja de nuestro corazón, por amor al Señor, algo de agradecimiento, ¿verdad?, hacia Dios. Entonces, la adoración muchas veces se encierra en la música y no es importante, pero hay un verso muy importante que dice Juan 4:23, que ustedes se lo saben, que el Señor anda buscando adoradores ¿en qué? En espíritu y verdad. Pero muchas veces no entendemos qué es eso. Ya definimos qué es adoración, ¿verdad? Que es poner al Señor en primer lugar y reconocer a Dios en todos los caminos. Pero adorar en espíritu quiere decir que mi vida anda en carácter santo, ando caminando y confiando en la suficiencia del Espíritu Santo en mi vida, en todas mis cosas, en todos los planes que tengo. ¿Y qué significa, verdad? Que ando confiando no en mis propios pensamientos, ni en un romanticismo cristiano, sino que más bien ando confiando mi vida bajo lo que dice la luz de la palabra. Dice la propia Biblia que las Escrituras son lámpara a mis pies y lumbrera en el camino de todas las personas. Entonces, al caminar, el Señor anda buscando, en resumen, personas que lo pongan como primer lugar, que tengan un corazón agradecido, que anden caminando y confiando en la suficiencia del Espíritu Santo y que también lean, entiendan y practiquen lo que dice la palabra de Dios. Eso es la adoración y que es un adorador. Excelente, muchísimas gracias por esa respuesta. Y yo sé que, bueno, podríamos estar, si hablamos de adoración o cualquiera de esos pilares, profundizando, y nos daría toda la noche, ¿verdad? Realmente es como, pues, un resumen, ¿verdad?, de eso, porque son temas muy, muy profundos y muy interesantes en los que podríamos seguir escudriñando, y que la Biblia tiene montones de ejemplos, ¿verdad?, acerca de este tema. Vamos a tener un pequeño espacio
diferente para ver si alguna de las personas del público tiene alguna pregunta, ¿verdad? Que nos quiera hacer, porque sería muy interesante y no quisiéramos que ninguno se quede con alguna duda. Entonces, Julie nos va a ayudar un momentito con el micrófono. Si alguno tiene alguna duda, ¿verdad? Algo de lo que hemos estado viendo, alguna pregunta de estos pilares, que nos pueda decir, ¿verdad? Para que todo quede sumamente claro. ¿Alguno tiene una pregunta? ¿Algo que les interese saber? Nada. Fabi. Quisiera saber cómo cada uno de estos pilares, con un ejemplo de algo, de una actividad o algo, ¿cómo han podido ustedes aplicar cada uno de esos pilares a las actividades de jóvenes? Como un ejemplo de la vida real, digamos. O sea, la pregunta es, porque hay carilla de confusión, ¿cómo aplican ustedes esos pilares en las actividades del ministerio? Bueno, en principio, estos pilares, bueno, y aquí respondo una pregunta de una vez, o dos preguntas de una vez, que voy a responder una pregunta que no me han hecho. En principio, los pilares son un conjunto de elementos que tienen que estar o que acompañan al cristiano en su carrera, en su vida personal. ¿Cómo los aplicamos en las actividades de jóvenes? Cuando nosotros los traemos aplicados en nuestra vida. Por ejemplo, yo en conjunto los aplico en mi vida, pero yo necesito que Isaac también traiga sus 4 pilares aplicados en su vida, que Tatiana, mi esposa, traiga sus 4 pilares y así respectivamente con todos. No solamente conmigo, con mi esposa y con Isaac y Pablo, sino también con el grupo de apoyo, que nosotros le llamamos grupo de apoyo, equipo de trabajo. Pablo hizo una alegoría o una aplicación muy atinada que es como un cuerpo de ancianos, ¿verdad? En un contexto menor, en un contexto menor. Pero también el cuerpo de Cristo que viene a participar de las actividades que estamos realizando, también tienen que tener en sus vidas aplicados esos 4 pilares. Entonces, así es como funcionan. No es que nosotros los aplicamos de una forma o una manera determinada, sino que son un conjunto de elementos que los aplicamos a la vida personal, Es como la santidad. Nosotros, para poder buscar que funcione nuestra vida cristiana, la santidad es algo que tiene que emanar de nuestro corazón, de nuestro estilo de vida. Venimos aquí, participamos de las actividades del Señor porque tenemos un estilo de vida que se va santificando progresivamente con el paso del tiempo. No es que venimos a ser santos acá. No sé si le contesté a la pregunta. Súper. ¿Algún otro que tenga una consulta? Yo tengo una. Estás asustado. ¿Por qué para el joven es tan difícil obedecer? ¿Por qué al joven o a la persona en general es difícil obedecer al llamado de Dios o a cuando Isaac explicaba, cuando el Señor nos toca la puerta? ¿Por qué nos es difícil y por qué muchas veces no respondemos a ese llamado? Vean, aquí hay un tema muy importante. ¿Cómo estamos formados nosotros como seres humanos? ¿Qué somos? Cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo es esto, ¿verdad? Nuestra carne que va a morir, nuestra alma, nuestros sentimientos, y el espíritu es la parte que nos conecta con el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro espíritu negó al Señor por el pecado original. Nuestro espíritu está constantemente batallando, y nuestra carne, no es el espíritu, nuestra carne está constantemente batallando en contra de las cosas del Señor. Por eso a las personas les es difícil
comprender, no comprender el Evangelio, sino aceptar el Evangelio y aceptar lo que Dios nos manda hacer. ¿Por qué? Porque es el impulso nuestro, humano, carnal, de negar las cosas de Dios. Por eso nos cuesta muchas veces obedecer. Pero no solo en esa parte carnal, sino que también, la palabra dice que nuestra carne está en una lucha espiritual constantemente. Por eso la batalla espiritual y la guerra espiritual que acabamos de tocar un poquito por encima es demasiado real, internamente y externamente. Por eso muchas veces el joven, no lo cierro. También el cristiano, la persona en general, no tiene la capacidad de aceptar al Señor por sí solo. El Señor tiene que prepararle el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón quiere estar aparte del Señor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Una regeneración del corazón de las personas. ¿Cuándo sucede la regeneración? No lo sabemos. Pero eso sucede, ¿por qué? Para que mi cuerpo, mi carne y mi espíritu estén alineados y pueda yo aceptar la verdad bíblica de que ocupo del Señor, pueda ser limpio de todos mis pecados y tenga una conciencia de pecado y yo pueda aceptar al Señor. Esa es la realidad. El humano está negándose, la carne está negándose constantemente. Y muchas veces, actualmente, y se lo traigo ya para nosotros, muchas veces nosotros seguimos poniendo la carne, nuestros gustos y nuestro propio espíritu por encima de lo que quiere el Espíritu de Dios. Nosotros como cristianos, para buscar la santidad, que se refería a Alejandro, necesitamos poner al Espíritu de Dios por encima de todas las cosas y dejar que mi espíritu se conecte con el Espíritu de Dios para que mi carne no me gobierne y yo pueda obedecer. Tal vez también enriqueciendo un poquito la respuesta, ¿verdad? La obediencia nace en la fe también. Por ejemplo, si Isaac no hubiera tenido fe, se hubiera ido para Egipto. Egipto representa el mundo. Egipto representa preferir buscar refugio en el mundo antes de refugiarse en lo que nos ofrece Dios. ¿Cuál era la evidencia? La evidencia era que en Egipto había abundancia y que en Israel había pobreza o iba a haber pobreza. La evidencia en la que se basó Isaac por medio de la fe fue en lo que no había visto que iba a ocurrir. Esa es la fe, creer en lo que todavía no hemos visto. La fe genera obediencia, porque estamos creyendo y estamos siendo obedientes a algo que no estamos viendo. Dice Romanos 8:7 que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. Dice, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, este versículo responde por qué es natural en el ser humano que no pueda responder, ¿verdad?, al llamado de Dios de una forma así tan simplista como lo pudiéramos ver, ¿verdad? Si decimos que la obediencia nace en la fe y sabemos que la fe viene por el oír y el oír es la palabra del Señor, nosotros como seres humanos necesitamos estar constantemente expuestos a la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír. Entonces, cuando pasa la regeneración de la que nos hablaba Isaac, ya nuestro corazón va a estar completamente listo para que por medio de la predicación a la que vamos a estar expuestos podamos tener una respuesta positiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si no se predica la palabra, o si no nos gusta venir a estar expuestos a la palabra, la fe en nosotros nunca va a nacer, nunca se va a desarrollar y por ende nunca vamos a poder tampoco perseverar. Selena tiene otra pregunta. Con eso de los pilares, yo quería preguntarles que habiendo más elementos, ¿por qué decidieron escoger justamente esos 4 para que fuera el pilar de este ministerio? Es básicamente lo que nos comentaba Tatiana.
Eso viene de unas personas que oraron por nosotros y Dios nos dio específicamente que nos basáramos en un texto bíblico, que es el que hemos estado hablando, ¿verdad? Génesis 26. Cuando usted lee el texto completo, implícitamente usted ve las etapas de crecimiento espiritual de Isaac. Pasó por primeramente en obedecer, luego resistió la envidia, luego persistió y luego adoró. 4 pilares, ahí está. Es algo también que pasó interesantemente durante ese tiempo. Hace 4 años, cuando se empezó a desarrollar todo lo que iba a venir a ser el Ministerio de Jóvenes Rehoboth, no solamente estaban haciendo en la inquietud en nosotros, ¿verdad? Obviamente provocada por el Señor, sino que eso fue impulsado también por un conjunto de situaciones que se vinieron añadiendo. Por ejemplo, una de esas fue esa ocasión en la que oraron por nosotros, en la que nosotros ni tan siquiera sabíamos que nos iban a dar esa palabra. La asociamos, la palabra la asociamos textualmente con el capítulo 26 del Génesis, porque va muy de la mano. Casualmente durante ese tiempo yo estaba preparando una predicación para un domingo en un culto general donde prediqué sobre Génesis 26, y además de eso, ese año el tema general de la iglesia aquí en el Centro Cristiano de Naranjo fue el ensanchamiento. Entonces eso es lo que nosotros llamamos, ¿cómo le pudiéramos decir? Las casualidades que vienen generadas por Dios, entre comillas, son casualidades, y que nosotros entendemos como confirmaciones del Señor. Y así es como nosotros entendemos qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Perfecto, muchas gracias. No sé si algún otro tiene alguna consulta. Los de allá están como con miedo, tienen cara de asustados. Yo tengo una pregunta. Antes ustedes comentaban que ustedes trabajan como un grupo de ancianos, y a mí me gustaría que nos explicaran un poco cómo es esta jerarquía que manejan y cómo la hicieron, digamos, a razón de qué, y cómo fueron incluyendo personas en su grupo. Bueno, esa pregunta es muy buena porque nos ayuda a entender cómo se estructura la iglesia. Y muchas veces venimos y nos congregamos y no sabemos cómo funciona un gobierno en una iglesia. Eso se llama eclesiología. Entonces, cuando nosotros no entendemos cómo funciona un gobierno, una administración en una iglesia, donde surgen muchos rumores de que el pastor se deja los diezmos y con eso compra zapatos nuevos para venir bien mudado todos los domingos. Entonces eso se llama ignorancia, ¿verdad? El gobierno de la iglesia está extraído desde la palabra del Señor y no es un tipo de jerarquía, Caterín. Eso se llama un orden donde haya una autoridad espiritual. Hay una cabeza designada por el Dios, a la que se le llama pastor. Y el pastor tiene que gobernar conjuntamente con un cuerpo de ancianos, ¿verdad? El cuerpo de ancianos administra la iglesia no solamente desde una parte espiritual, sino también desde una parte administrativa, valga la redundancia, ¿verdad? Donde se toman decisiones, cómo se van a poner en prioridad y en orden el gasto de los recursos que ingresan a la iglesia, porque hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, ¿verdad? Hay que pagar el internet, hay que comprar papel higiénico, desinfectante, jabón, y en eso es en lo que se utilizan los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Que la palabra diezmo se utiliza no porque sea algo que esté vigente, sino que es propiamente algo de una, ay, se me fue la palabra, no, eso no se usa porque sea una ley vigente, sino, bueno, ahorita me acuerdo, un principio, gracias por venir. Es un principio bíblico, y los principios bíblicos se aplican en todos los tiempos y en todas las edades. Entonces se usa más que todo por utilizar una palabra bíblica,
pero si no se utilizara la palabra diezmo no hay ningún problema, ¿verdad? En ese sentido. Por eso es necesario entender lo que estamos haciendo. Entonces, en el Ministerio de Jóvenes, lo que nosotros hacemos es copiar el modelo. ¿Por qué copiamos el modelo? Porque necesitamos que los jóvenes que están trabajando con nosotros aprendan cómo funciona, valga la redundancia, ¿verdad? La administración, para que ellos la puedan aplicar, porque es la generación que va a revelar a los más viejitos, a los que ya van de salida. Entonces, tiene que haber un pastor, tiene que haber un cuerpo de ancianos y tiene que haber un grupo de líderes que los apoyan en cada ministerio. Básicamente lo que hacemos es eso, Caterín, copiar el modelo para que aprendan cómo es que se trabaja, ¿verdad? Desde una perspectiva bíblicamente sana. Perfecto. ¿Algún otro tiene pregunta? Caleb se está... ¿Qué? ¿Va a preguntar? Ah, se está estirando. Bueno, Pablo. Sobre los pilares, la obediencia, la perseverancia y todo eso, sabemos que Isaac lo aplicó como ustedes dicen, pero ¿qué pasa cuando yo lo aplico espiritualmente? O sea, ¿qué pasa cuando yo aplico la obediencia, la perseverancia, adorar a Dios y todas esas cosas? ¿Qué está pasando en mi vida cuando yo aplico esas cosas que Isaac hizo? Es muy fácil. Usted está dando pasos hacia la santidad. Recordemos que el Señor viene por una iglesia limpia y sin mancha. Y es responsabilidad de cada uno, en el momento que el Señor venga, que no sabemos el tiempo ni la hora, que nosotros estemos purificados, estemos limpios. Entonces, si yo practico la obediencia a Dios y la obediencia a mis padres, yo estoy honrando a mis padres, estoy cumpliendo mandamientos. Cuando practico la resistencia y puedo defender mi fe también, perseverar a pesar de todos los ataques del enemigo, eso es en el caminar cristiano, se practica, pero eso me lleva a vivir una vida bajo el sometimiento hacia el Señor. O sea, estoy caminando hacia vivir mi vida no tan ligado a los tres enemigos que existen, sino que estoy negándome a mí mismo constantemente, o sea, negando mi vida, más bien buscando constantemente al Señor. Eso produce. Y la adoración, que lo dejé al final, es la respuesta a todo lo que ya dimos. O sea, es mi respuesta hacia el Señor por Él darme la habilidad, por medio del Espíritu Santo, para poder perseverar, crecer, obedecer. Mi adoración sube al Señor como agradecimiento. Eso es. Perfecto. ¿Estamos? Sí. Bueno, si alguno quisiera hacer alguna otra pregunta que no tenga que ver igual con los pilares o lo demás, y se puede aprovechar también. Si no, mientras no pregunten si los dinosaurios tenían plumas o no. ¿Alguno tiene una pregunta de algo que tal vez en algún momento escucharon o alguna creencia que tal vez fue fundamentada en ustedes y que definitivamente no saben la respuesta? ¿O cualquier cosa? Nada. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente parte. Bueno, muchas gracias por las respuestas. De igual forma, creo que estos pilares, estos que mencionamos acá, aunque realmente todos los pilares que se mencionan en la palabra son importantes todos por igual, esos son como los pilares que más se utilizan en la vida del cristiano. Así que es algo como de que hay que valorar bastante. Ahora, esa pregunta es para Isaac Fonseca y dice: ¿recuerdan algún momento en el que uno de esos pilares dejó de ser solo una enseñanza y se convirtió en una experiencia real para ustedes? Yo honestamente no, usted me dice ya, ¿recuerdes un momento específico? No, pero sí recuerdo muchos cultos donde nosotros esperábamos respuestas como la respuesta de los muchachos, como más abiertas. Y a veces estaba la parte espiritual muy chiva y usted veía a los muchachos así, como que no respondían. Y a mí eso, yo no hablo por el resto, a mí eso me dolía mucho porque yo decía, ahí están desaprovechando el tiempo. Pero ahí yo creo que para el resto, para el grupo de jóvenes,
ahí fue importante practicar la perseverancia. Dentro de la Biblia está el ejemplo que daba el Señor de las semillas, ¿verdad? Que unas cayeron en el camino, otras. Y nada más perseverar, caminar en fe, confiando de que esa semilla de la palabra que se dio en 30 minutos realmente cayera en el corazón de los jóvenes y que eso creciera en el momento que Dios quisiera, ¿verdad? Porque eso dice la palabra, que Él hace crecer la fe del cristiano y al cristiano en su debido momento. Creo que para mí personalmente eso fue aplicar la perseverancia, básicamente. Sí, muchísimas gracias de verdad por las respuestas, todo súper interesante, y luego vamos a tener otras preguntas también para seguir profundizando un poquito más. Y no, de verdad, muchísimas gracias por asistir, ¿verdad? Por estar acá con nosotros. Vamos a de momento a cerrar este bloque para pasar a una actividad, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a los encargados de la actividad y vamos a darles un fuerte aplauso igual a Bueno, esperamos que hayan disfrutado bastante, ¿verdad? Esta dinámica también. Ahí ya vi muy buenos actores, ¿verdad? Luego los vamos a llamar para hacer obras de teatro. Bueno, y continuando con el bloque 3, que este sería nuestro último bloque de preguntas. Tenemos nuevamente a los invitados anteriores, pero ahora tenemos a los 4 juntos, ¿verdad? Que nos van a estar compartiendo algunas otras preguntitas, ¿verdad? Ahí los tenemos en pantalla. Y vamos a comenzar una preguntita que va dirigida hacia Alejandro. Y Alejandro, con todo eso que hemos estado conversando, queremos saber como algún reto personal a donde les haya costado aplicar la obediencia. Algo más de su vida, algo más personal, cuéntenos, porque muchas veces, bueno, es interesante, muchas veces pensamos que nosotros solos somos los que tenemos pues ciertas dificultades, o solo a mí me pasa, ¿verdad? Pensamos eso, solo a mí me pasa esto, pero cuéntenos alguna experiencia personal que tal vez pueda ayudar a alguno de los chicos de acá a decir, bueno, mira, no solo a mí. Sí, bueno, en principio siempre es bueno que nosotros comprendamos que el hecho de que a uno le cueste aplicar la obediencia no es lo mismo que no aplicarla. Entonces a nosotros siempre nos va a costar como seres humanos aplicar la obediencia, siempre nos va a costar. Nos va a costar, ¿por qué? Porque la tentación siempre va a estar frente a nosotros, las dificultades siempre van a estar frente a nosotros, las cosas malas que nos gustan o las que sabemos que están mal y nos gustan y nos siguen atrayendo, siempre van a estar frente a nosotros. Entonces, pudiéramos decir que podemos encontrar un consuelo en eso, de que hasta el mismo Jesús fue tentado, ¿verdad? A veces las personas suelen sentirse mal solamente por el hecho de ser tentadas y el querer todos los días hacer algo que saben que está mal. Pero eso no es malo, lo que es malo es dar el siguiente paso, lo que es malo es acceder a esa tentación. Entonces, de manera personal, pudiera decir que todos los días es una lucha y por eso la santificación creemos que es progresiva y que todos los días tomamos la decisión de santificarnos a nosotros mismos, como dice la palabra del Señor, porque la tentación está a nuestra puerta todos los días, en cualquier área. Entonces, todos nosotros sabemos cuál es el área que nos cuesta. Entonces, hay áreas específicas de nuestra vida con las que nos va a costar más. Entonces, básicamente sería eso. Identificar cuál es nuestra concupiscencia, qué es eso que nos atrae más, porque nos atraen más unas cosas que otras. Entonces, cerrar la puerta constantemente a esa invitación que sabemos que nos va a conducir a lo que está mal.
Muchas gracias, Alejandro, por la respuesta. De igual forma, como usted estaba comentando, es bastante importante eso de tampoco provocarnos a nosotros mismos, sino más bien tratar de alejarnos lo máximo posible a lo que nosotros ya sabemos que nos afecta más en el tema de la obediencia. Ahora, esa pregunta es para Pablo Fonseca. Dice, ¿cómo distinguen la voz de Dios cuando deben tomar una decisión importante en el ministerio? Wow, diablo, qué difícil me la pusiste. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo uno distingue? ¿Cómo distinguen Okay. Sí, la voz de Dios? La pregunta en sí es bastante fundamental y se los voy a explicar por qué. Porque cómo uno distingue que algo es de Dios o algo es mío. Pues todos nosotros tenemos una conciencia, ¿cierto? No, digo, uno tiene un Pablo por dentro o pensamientos y usted dice puede ser que eso sea bueno o no. Pero hay una cosa muy chiva, que cuando nosotros llegamos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Y en palabras simples y cortas es así: cuando Jesús ya estaba en las últimas de irse de la tierra, ¿verdad? Así, cuando iba a hacer la ascensión, una de las cosas que él dijo es que vean, todos los que estaban, los apóstoles y todos los que estaban con ellos están demasiado tristes, están demasiado hechos leña, porque 3 años Jesús con ellos, 3 años llevándolos, pero Jesús les dice, suave, alguien viene que es más chiva que yo, alguien es más carga y es necesario que yo me vaya y les voy a dejar a ustedes un ayudador. ¿Y ese ayudador quién es? El Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros llegamos a Jesús, a Cristo, lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida, se abre la puerta en nuestra vida para que pueda llegar el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, cuando ya nosotros tenemos el Espíritu Santo, Isaac lo explicó, que nosotros somos tres cosas divididas: alma, cuerpo y espíritu. Entonces, cuando llega el Espíritu Santo en nuestra vida, no es que existe un Espíritu Santo para Isaac, uno específico para Lucas, uno específico para Catherine, o uno específico para Gabriel. Es ¿cuántos Espíritus Santos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos Espíritus Santos hay? Solo uno. Entonces, vean lo chiva. Entonces, ¿cómo usted identifica la voz de Dios? Cuando usted va a tomar una decisión que es de un grupo, que el Espíritu Santo le hable lo mismo a todos, porque todos tienen ¿cuál Espíritu Santo? El mismo. Entonces, ¿cómo yo distingo en mi vida si es la voz de Dios? 3 formas rápidas. Uno, que exista confirmación, que fue lo que pasó con el ministerio. Otro, que usted tenga un pastor o una persona que sea líder y que sea inspirado por Dios y que Dios le abre también por medio de esa persona, porque tienen ¿qué? El Espíritu Santo. Y tercero, hay circunstancias en la vida que Dios también presenta para que nosotros tengamos que confiar en su voz y no en nuestros pensamientos. Entonces, la pregunta es súper fundamental, sí, chivísima, pero ¿cómo yo en mi vida lo hago y lo aplico? Es que tengo que acercarme a quién cada día más, al Espíritu Santo. Yo puedo estar fuera a hacer mis desmadres y todo, y puedo estar distraído a la voz de Dios. Entonces, ¿qué es lo más fundamental para uno escuchar la voz de Dios? Cortar las distracciones. ¿Y quién corta esas distracciones? Jesús. ¿Y Jesús cómo las corta? Quitándonos el pecado. Entonces, ¿qué es lo que más distrae escuchar la voz de Dios? El pecado. Entonces, así es como nosotros podemos escuchar la voz de Dios y distinguir si es de Dios o no. Sí, muchas gracias, Pablo, bastante importante lo que estaba comentando, porque me parece muy bueno saber eso, cómo identificar cuando Dios nos está hablando para no confundirnos y tampoco tomar malas decisiones que vengan de nuestro corazón o de nuestra propia conciencia. Ahora, esa pregunta es para Isaac Fonseca. Dice, ¿cuál ha sido una de las pruebas más difíciles que ha enfrentado en el ministerio? Y bueno, por dicha no han sucedido situaciones así muy terroríficas o moralmente extrañas, pero
lo que más ha costado durante todos los años y todavía se está trabajando es cambiar la cultura. Antes teníamos cultos de jóvenes que eran mucho el enfoque de entretener, ¿verdad? Había muchísimo juego, demasiada actividad y se pasaba bien, honestamente se pasaba bien y uno se reía y se divertía, pero al final las personas seguían iguales. ¿Y cuál es el objetivo de nosotros que ustedes ven aquí? No solo nuestro, sino el del Señor, que es el máximo. Que ustedes puedan cambiar, que ustedes puedan caminar en fe, que puedan ser cristianos que aplican lo que vienen a aprender aquí y sobre todo que puedan llegar a la meta de la salvación. Entonces hacíamos juegos y otro juego y al final, como hizo Acuña muy bien, que, ¿verdad? Que dimos un mensajito corto en cada juego, pero se quedaban juego y no vemos cambio en las personas y siguen, y hasta los mismos jóvenes nos decían, sigo cayendo en el mismo pecado, sigo pecando, llevo años en lo mismo. Entonces se tuvo que cambiar la cultura, o se optó por cambiar la cultura de no tantísimos juegos, sino que confiar en la palabra de Dios, darle más prioridad a la palabra de Dios, y eso para nosotros era un reto físicamente, porque no sabíamos si los jóvenes iban a responder a predicaciones largas, a más profundas, pero qué dicha que tomamos esa decisión confiando en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sí, a veces algunos de ustedes se nos duermen, pero ya por lo menos vienen sabiendo de que van a haber unos buenos minutos donde vamos a hablar, no paja, ni Pablo les va a contar una historia que le pasó una semana, ni Alejandro, sino que venimos a hablar cosas reales de la Biblia que ustedes pueden aplicar en la semana que viene, que pueden aplicar inmediatamente, que el Señor quiere tratar, inclusive cortar cadenas que traen, ¿verdad?, en la parte espiritual. Entonces, cambiar esa cultura, ya para ustedes puede ser muy normal venir a un culto y saber de que vamos a hablar y hablar y hablar, y nosotros confiamos en el Señor, que el montón de palabras que estamos hablando, ¿verdad?, y las ya 3 intervenciones que llevamos aquí, por lo menos algo el Espíritu Santo le tocó su corazón, le habló, y el Espíritu Santo que vive dentro de usted le va a hacer cambiar si su corazón y su vida está dispuesta y usted obedece, ¿verdad?, y aplica los pilares que hemos hablado. Pero básicamente ha sido eso, ¿verdad?, cambiar esa estructura, no tantísimo, ¿verdad?, como cuando usted come, qué sé yo, unos papanachos, demasiada, ¿cómo se llama?, mayonesa y ketchup, pero no hay carne, ¿verdad? Entonces lo que ocupamos era más carne y no tanta mayonesa, ¿verdad? Hablándolo en un poquito más, ya les está dando hambre, ese es el problema. Sí. Rico esos papanachos. Pero no promete sin carne. Ahí le dio like. No, buenísimo. Y yo imagino que tal vez ustedes tuvieron ese temor de que, no, ya después de que sea el primer culto así, de venir a recibir más de la palabra, seguro ya el otro ya no va a venir nadie, ¿verdad? Y es posible que hayan tenido como esos altos y bajos, ¿verdad? Sí, perdón, porque también hay una parte muy interesante. También no era solo eso, sino que la lluvia, ¿verdad?, el tiempo de vacaciones, que normalmente los padres de la mayoría que están aquí, que vienen a la iglesia, ese tiempo de vacaciones sí, obviamente es un tiempo familiar y deciden irse para otro lado, y ver que hay jóvenes, algunos de ustedes, que con esos baldazos vienen, ¿verdad? A veces solo estamos 5 o 6 esperando y vienen con esos baldazos, y no es porque vienen ahí solo a perder el tiempo y a jugar, sino que vienen a nutrirse. Y algunos han renunciado inclusive a vacaciones, tiempo con la familia, para venir aquí a nutrirse la palabra de Dios. Eso habla mucho de ustedes, pero también habla mucho de que la estrategia ha sido eficiente, no porque nosotros le hicimos o porque el grupo de apoyo, sino porque realmente el Señor los está tocando y los va a seguir tocando y los va a transformar. Eso está súper bonito, porque es muy interesante, porque eso es el resultado o el fruto de la palabra, justamente, ¿verdad? Lo que nos decían ustedes, no es un juego al final el que da el crecimiento espiritual, no es una actividad vacilona, ¿verdad?, sino la palabra de Dios, ¿verdad?, que nos fundamenta y que hace que permanezcamos en el Señor.
Y una pregunta para Tatiana, y es, Tati, ¿en algún momento ustedes han visto como alguna respuesta de parte del Señor como que los haya dejado sorprendidos? Karencita, no una vez, sino muchas. Muchas veces el Señor los ha dejado sorprendidos. Y ligado a lo que decía Isaac, lo que más hemos visto y nos ha dejado como boquiabiertos es el respaldo del Señor. Exactamente por eso que usted hablaba del temor, porque somos humanos, ¿verdad? Y como hablaba antes Alejandro, la fe es ir a ciegas, ¿verdad? Pero sabiendo que es el Señor el que nos ha hablado, y es interesante ver cómo el Señor se respalda a sí mismo, porque hablaba al principio Pablo que esto no es de nosotros cuatro, no es del pastor, esto es del Señor, este ministerio es del Señor, es por Él y para Él que se hace esto, y ver el respaldo de Él, como Él habló, Él dio la palabra y Él dijo, háganlo así. Nosotros hemos sido obedientes a la palabra del Señor, a su dirección. Para agregar ahí, cuando le preguntaron a Pablo, desde cuando escuchamos la voz del Señor, gloria a Dios, porque muchas veces nos hemos reunido los cuatro y los cuatro decimos nosotros, conectados al mismo cable, los cuatro con la misma respuesta a una incógnita dentro del ministerio, y eso solo lo hace el Señor. Chiquillos, esto no es un vacilón, esto no es una fábula, no es un misterio. Dios es real, Dios existe, Él es verdadero, y este ministerio es un testimonio vivo de que el Señor existe y que Él es bueno y que Él es fiel cuando se aplican esos pilares, como decía antes Ele, ¿por qué estos y no otros? Pero yo pienso que uno de los fundamentales pilares que tenemos que tener nosotros como cristianos es la obediencia, y cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y somos obedientes a Él, vemos cómo el Señor nos bendice y cómo Él responde verdaderamente, y ahí vemos su fidelidad y cómo esto es de Él, y por eso esperamos y confiamos y sabemos que cada vez lo va a hacer más grande, porque eso es el Señor el que trae, el que quita personas y el que añade, el que ha de ser salvo a este ministerio. Muchas gracias por la respuesta, Tati. Y sí, eso es muy cierto, es muy increíble ver cómo Dios, cuando nosotros obedecemos y perseveramos en lo que Él nos manda, aunque muchas veces al inicio se ve bastante complicado y vemos como que no va a traer resultados, en algún momento Él nos termina sorprendiendo y nos muestra cómo su amor siempre nos está respaldando en todas las cosas. Ahora, eso es una pregunta abierta en la que pueden responder de la forma en la que ustedes quieran, se pueden turnar, pueden hacer, como ustedes quieran la pueden responder. Dice, si pudieran dejar un mensaje final a los jóvenes, ¿cuál sería? Si pudiéramos dejar un mensaje final a los jóvenes, sería el siguiente: que apliquen los 4 pilares que aprendimos hoy a sus vidas. Ese sería el mensaje final. Pero hay algo muy importante. Dijimos que la obediencia nace de la fe, y la fe nace por el oír la palabra. Entonces yo creo que cada uno de nosotros tiene como responsabilidad exponerse o no a la palabra del Señor. Nosotros aquí los sábados de por medio, que es como habitualmente trabajamos, estamos ofreciéndoles a ustedes que se expongan a la palabra, y la responsabilidad de ustedes es venir a recibirla con una actitud positiva o con una actitud negativa. Hay algo muy interesante. Si la gente expuesta a la palabra, o si hay personas, y esto lo enseña la parábola del sembrador, si hay personas que expuestas a la palabra difícilmente se convierten al Señor, ¿cómo se van a convertir al Señor personas que en vez de estar expuestas a la palabra vienen con la intención de o ser entretenidas, o venir a jugar, o venir a comer, o no venir? Entonces yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos que ser responsables. Si ustedes vienen acá, yo tengo esa perspectiva de que si ustedes vienen acá constantemente, sábado tras sábado, sin esperar algo diferente, porque nunca les vamos a vender algo diferente, no les vamos a vender humo, yo creo que si vienen es porque ustedes vienen por su propia voluntad. Entonces yo lo que les pediría es que vengan y aprovechen la oportunidad, porque no hay nada más feo uno que fingir algo que uno no es. Eso es horrible. Yo no me veo todos los domingos viendo un partido de Saprissa
o yendo al estadio de Saprissa a ver a Saprissa jugar contra el equipo que le toca en su turno, si a mí no me gusta Saprissa? Es algo incoherente. Yo creo que si yo no fuera cristiano, yo a nada vendría todos los sábados o todos los domingos a un culto donde se predica la palabra del Señor. Eso es ilógico. Pero si están viniendo es porque les gusta, es porque algo les atrae, porque se están dando la oportunidad. Entonces aprovechen esa oportunidad. Isaac quería irse para Egipto. Chicos, Egipto representa el mundo. Egipto era algo más atractivo, era lo que en el momento prometía. Cuando nosotros estamos en esa edad y aún fuera de esa edad, ya cuando nosotros estamos más viejos, lo que nos atrae es el mundo, es irnos para Egipto. Porque aquí no encontramos muchas veces lo más atractivo. Lo más atractivo no está aquí. Aquí no está lo más atractivo y nunca lo van a encontrar. Aquí van a encontrar un camino dificultuoso donde vamos a tener que perseverar y resistir para alcanzar la meta final. ¿Y cuál es la meta final del cristiano? Es encontrarse con el Cristo una vez que nosotros partamos de esta tierra. Es encontrar la salvación eterna. Y esa salvación eterna únicamente se encuentra por medio de la cruz de Cristo, creyendo en Él como suficiente Salvador y arrepintiéndonos de nuestros pecados y apartarnos de ellos. Entonces esto no es una cuestión de nosotros venir a vacilar y a jugar y creer que somos cristianos, no es creer que somos cristianos, es realmente ser cristianos y saber de que si venimos aquí a vacilar, ustedes me pueden engañar a mí, pueden engañar a Caterín mientras está predicando, o pueden estar ahí murmurando mientras alguno de mis hermanos está predicando y posiblemente nos demos cuenta nosotros o no nos demos cuenta. Puede ser que ustedes se burlen de nosotros en ese sentido, pero dice la palabra del Señor que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y yo les aconsejo a ustedes que si les ha costado, con una actitud negativa les va a costar más. Entonces, sométanse, expónganse a la fe para que la fe produzca en ustedes obediencia y puedan generar esos 4 pilares que son los que los van a sostener. Aquí las puertas siempre van a estar abiertas y yo siempre he tenido una convicción muy grande, la tengo y la sostengo y la retengo. El crecimiento no va solamente en número, el crecimiento es algo interno también. Si yo tengo de aquí a 2 años que trabajar únicamente o venir a predicar para la gente que está en esa fila, porque el crecimiento, la iglesia invisible son ellos, lo voy a hacer, porque a eso me mandó el Señor. Si en algún momento alguien no se siente lastimosamente cómodo acá, porque la palabra del Señor le choca o no le gusta, nosotros no vamos a cambiar el método que Dios nos dio, ni que Él estableció, para quedarle bien a algunos o a otros. Entiendo, porque mi responsabilidad es sembrar la semilla en los que quieren, en los que tienen sed, en los que tienen hambre, en los que tienen esperanza en una eterna salvación y en los que están seguros de que si hay salvación, si hay cielo, si hay Cristo, también hay infierno, también hay muerte, también hay dolor, también hay castigo. Y muchas veces se nos es dificultuoso a nosotros hablar de que si no hay una salvación, hay un castigo, porque podríamos interpretar de que no, es que los estamos manipulando con el asunto del infierno y del castigo. No, es que siempre está la contraparte existe y nosotros no sabemos hasta cuándo el Señor nos va a prestar a nosotros vida. Puede ser que mañana no amanezcamos y si nosotros físicamente no abrimos los ojos, vamos espiritualmente a abrir los ojos en el cielo o los vamos a abrir en el infierno, y eso, lo creamos o no, no va a cambiar. Porque el hecho de que nosotros tomemos a veces la espiritualidad como un vacilón, no quiere decir que lo que Dios demanda o lo que es Dios no sea cierto. Amén. Entonces yo los invito a que perseveren. Es difícil, sí, es difícil. Es muy difícil, más a la edad de ustedes. Pero créanme que a la edad de mi persona o a la edad de ellos también es difícil. Siempre va a ser difícil. Porque este pellejo siempre está demandando satisfacción. Y eso nunca va a cambiar. Entonces, si usted está diciendo, voy a esperar de ser joven, voy a esperar dejar de ser joven, no se espere dejar de ser joven, porque ni tan siquiera sabemos si vamos a llegar hoy a la casa. Entonces, esa es la esperanza que nosotros tenemos que sembrar en ustedes, de que si partimos hoy mismo
dentro de 2 minutos vamos a abrir los ojos espiritualmente en la presencia del Señor, y esa es la meta gloriosa a la que todos tenemos que apuntar. Si algo, vean, a mí no hay nada más que me satisfaga más cuando ustedes son honestos. Ustedes muchas veces son honestos y van y me buscan a la casa y me dicen, mi problema es la incredulidad. Vieras cómo me gusta. O sea, no me gusta en el sentido de que ustedes sean incrédulos, me gusta en el sentido de que sean honestos, porque ya sé dónde ayudar. Yo no puedo demandar espiritualidad en alguien que no cree. Cierto, es ilógico, pero si yo sé que su problema es la incredulidad, yo sé de dónde trabajar, de dónde arrancar. Tengo material ya para trabajar a partir de, y me gusta cuando la persona es honesta y se somete a su problema y viene aquí y aprovecha el tiempo a pesar de que le está costando, porque eso también es perseverancia. Pero cuando nosotros no queremos creer, cuando no queremos aceptar nuestra condición y venimos aquí a interrumpir a los demás, a robarle la bendición a los demás, nos estamos convirtiendo en un problema, no solo para nosotros mismos, sino que nos estamos convirtiendo en una piedra de tropiezo para el que tenemos a la izquierda y para el que tenemos a la derecha. Nosotros aquí los amamos a todos y a todos los recibimos con mucho gusto, pero créanme que en ustedes lo que más deseamos es ver ese crecimiento, más que en número, ese crecimiento interno. Porque al final de cuentas a nosotros lo que nos interesa es todas y cada una de sus almas. Muchísimas gracias por esa respuesta, Ale. Yo creo que en esa parte también trabaja un poco el tema de lo que es el orgullo, ¿verdad? Cuando estamos jóvenes, tal vez pensamos que tenemos mucho por vivir, que tengo mucho por hacer porque soy joven y porque todavía tengo X y Y proyecto, o que tiene mucho por vivir, ¿verdad? Es lo que la gente le dice a los jóvenes. No, usted tiene una vida que vivir, pero solo Dios sabe hasta qué día vamos a estar, ¿verdad? Entonces es no ser orgullosos de pensar de que yo puedo hacer lo que quiera porque soy joven, sino que tengo que rendir cuentas algún día al Señor de lo que hice, de lo que no, y reconocer de que aunque seamos jóvenes, realmente lo que más necesitamos es el Señor. No hay nada en el mundo que nos pueda satisfacer realmente, ¿verdad? Realmente nuestro gozo debe estar, nuestra satisfacción debe estar siempre en el Señor, que es donde encontramos, ¿verdad? Realmente. Y hay algo muy interesante, Karencita. No solamente cada uno de ustedes tiene que rendir cuentas al Señor por lo que hicieron, ¿verdad? O por lo que están haciendo, sino que yo también, como preguntaba antes Catherine, tengo que dar cuentas a nivel de mi vida espiritual, y un día el Señor me va a preguntar qué hice yo en el tiempo en el que fui esa cabeza de la que hablaba Catherine, y un día yo le voy a tener que dar cuentas a Dios si hice lo que Él me mandó o si fui como Saúl, que decidí hacer lo que Él no me mandó a hacer. Y créanme que no quiero darle cuentas a Dios de desobediencia, sino de obediencia. Por eso yo les digo a ustedes, nunca les vamos a vender humo acá. Pero no hay algo más bonito en la vida que encontrar la satisfacción de venir con la esperanza de que lo que nos van a predicar es la palabra del Señor. Y eso es algo que se aprende y con el tiempo uno se llega a enamorar. Hay muchas veces el joven, y aún incluso en el contexto de los jóvenes, vienen aquí con la idea de que me van a prohibir esto o me van a prohibir lo otro, y en realidad no es así. A nosotros nadie, ningún pastor, ninguna religión, ninguna denominación nos va a prohibir una cosa o la otra. Eso se da en las sectas. Aquí simplemente se le predica la palabra del Señor y el Espíritu Santo lo convence a uno de lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Entonces, si usted se siente juzgado o rechazado, o le pasó o viene con esa experiencia de otro lugar, pues acá no te vamos a recibir con ese espíritu. Sí, súper bien. Y también yo creo que decirle a los jóvenes, ¿verdad? A todos los que están acá presentes,
que pueden tener esa confianza, ¿verdad?, de acercarse a cualquiera de los que están trabajando en el equipo y pueden exponer sus situaciones, ¿verdad?, con toda seguridad de que no les vamos a regañar o no les vamos a decir algo feo, sino que más bien queremos es apoyarles, ¿verdad?, en su vida espiritual, en ese crecimiento y en ese caminar que es difícil, pero que no es imposible, ¿verdad? Entonces, queremos, agradecer nuevamente a ustedes como invitados por estar acá, por enseñarnos todas estas cosas, y vamos a darles un fuerte aplauso. Pueden tomar sus asientos. De mejores lugares me han echado. Vamos a tener también unos pequeños, cortos testimonios de algunas chicas que nos van a comentar un poquito sobre su experiencia en este ministerio, y vamos a pasar a Hilary, Selena, Kimberly, creo que no está por acá, que pueden tomar asiento acá y nos van a comentar en un par de minutitos, ¿verdad?, una experiencia que han tenido, la experiencia que han tenido en este ministerio. Vamos a recibirlas igual con un fuerte aplauso. Y a Brandon. Creo que por ahí están los micrófonos, los tienen por ahí cerca, sí. Cuéntenos, chicos, no sé cuál gusta empezar. ¿Cómo ha sido para tal vez algunos que son nuevos, ¿verdad?, y que no conocen cómo es estar acá en el ministerio? ¿Qué ha representado para ustedes en su vida? ¿En qué les ha ayudado, ¿verdad?, estar acá, asistir a las actividades de jóvenes? Que otros puedan saber, si voy ahí, ¿cómo es? Cuéntenos un poquito, Cele. Buenas noches, chiquillos. Espero que estén muy bien. Como dice Karencita, quería compartirles como un poquito del testimonio que tengo al llegar aquí, a este ministerio. Creo que antes de venir aquí, yo venía a los cultos los domingos, pero siempre sentí que hacía falta algo. Un día decidí venir aquí. Antes de llegar aquí, creo que yo era una persona muy cerrada, muy insegura y con muchas heridas, chiquillos, de mi vida fuera de la iglesia, la verdad. Por escoger ese Egipto que dice Ale en el testimonio que están dando hoy. Y al llegar aquí, me di cuenta que nada era como yo pensé, porque la verdad antes de llegar aquí sí me dio miedo venir aquí y ser juzgada, tal vez no ser bien recibida. Y la verdad cuando llegué aquí fue totalmente todo lo contrario. Es un ambiente donde se siente la presencia de Dios, donde se siente esa aceptación y ese como ambiente familiar que hay aquí. Aquí aprendí que Dios me ama tal y como soy, que yo sé que no tengo que ser perfecta para venir a Dios, pero que aún así Él restaura todos los días y cambia muchas cosas de mí, conforme más conozco de Él y de su palabra. También aquí conocí amigos que se han convertido en familia, y personas que han orado por mí, siguen orando, y personas que me acercan más a Dios. Sané muchas cosas aquí, sané heridas y ahora soy un poquito más segura. Cuando llegué aquí jamás imaginé estar sentada aquí hablando frente a ustedes. Y ahora estamos aquí. De verdad que Dios hace grandes cosas cuando le damos ese espacio a Él de trabajar en cada uno de nosotros, y soy testimonio de eso, chiquillos, que cuando le damos un corazón dispuesto a Dios y le damos ese espacio en nuestra vida, Dios hace cosas hermosas en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Ele. Un aplauso.
Vamos a escuchar a Brandon. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, mi experiencia con el Ministerio de Jóvenes, soy como un afortunado porque cuando llegué aquí, casi que fue cuando comenzó hace 4 años. Entonces Dios me daba la oportunidad de poder vivir todas las etapas, muchas de las actividades, y personalmente para mí ha sido de mucha bendición, la verdad. Algo por lo cual a mí me gusta mucho los jóvenes es que yo aquí sé que cuando uno viene a una actividad, las personas que van a exponer la palabra son personas que son con un corazón temeroso a Dios, siempre con el fin o con la mente siempre clara de que toda la gloria va a ser para Él y que todo lo que se vaya a decir siempre va a ser fiel a su palabra, que para mí eso es como lo más importante, que se exponen casos y cosas que todos ustedes viven día a día, que para los jóvenes son muy complicadas y que aún así siempre se exponen de la mejor manera y en base a lo que dice Dios con respecto a la Biblia. Aparte de eso, también me siento muy dichoso y afortunado de que aquí pude conocer muchas personas, muchos amigos, con los cuales pues me llevo muy bien y he tenido muy bonitas experiencias. Y sí, básicamente para mí ha sido una gran bendición poder pertenecer a este grupo de jóvenes. Muchas gracias, un aplauso. Y por último vamos a escuchar a Hilary. Bueno, el ministerio ha sido un gran apoyo para mí porque, bueno, yo recién vine en el cambio de ADN al Rehoboth y en ese tiempo yo estaba pasando por una depresión muy fuerte. Yo aquí en el ministerio encontré un gran apoyo en Tati, en Ale, en todos los chiquillos y bueno, también pasa de que cuando yo estaba en la escuela me hacían bullying, muchas veces me apartaban y entonces yo crecí con eso, con que mejor me aparto. Y llegar aquí y ver a todos que me tratan de unir al grupo es algo que me llena mucho, me muestra que el amor de Dios sí está en ustedes aquí y pese a que yo toda la vida vengo de una familia cristiana, toda la vida he ido a la iglesia, aquí he crecido espiritualmente demasiado. Como no pensé hacerlo en tal vez otra iglesia en la que nosotros íbamos. Muchísimas gracias. Un aplauso. Pueden tomar asiento, chicos. Muchísimas gracias de verdad por esas palabras. Yo sé que